a los que ya tuvieron la Recording oportunidad, is on. muchas gracias por la grabación. Eh, y pues a los que ya estuvieron presentes, pues también agradecerles. Igual, la idea es que en este taller, tal vez comento a los que ya tuvieron la oportunidad de estar presentes en alguna de las ediciones anteriores. La idea es también que exploremos en vivo un poco cómo se comparten las historias y cómo desde Facebook y desde Instagram se accede a estos formatos. Por eso le agregamos esa palabra técnico al título, en esta ocasión al taller. Para los que lo toman por primera vez, pues de todas formas van a tener la oportunidad de escuchar una introducción de lo que significa storytelling o narración de historias a través de las redes sociales, así como ya lo escucharon las demás personas. Voy a también a brindarles esa pequeña introducción ligeramente para que pues estemos todos como en la misma página. Entonces, pues primero que todo me presento, pues ya mi compañero Miguel les mencionaba, mi nombre es David Otero, soy periodista de profesión, pero llevo unos años dedicado al trabajo en las redes sociales y al análisis de las redes sociales. Pues este taller, primero que todo, pues como ya lo saben las personas que lo vieron previamente, no está directamente centrado en el uso de herramientas para redes sociales. Eh, está también, tiene también la intención un poco de motivar, de despertar el interés que tienen ustedes como medios, como organizaciones o como representantes de las comunidades en las que habitan, para contar historias y para narrarlas y para encontrar en redes sociales las herramientas para contar esas historias y para ampliar la visión que se tiene de esas historias utilizando diferentes formatos. En esta ocasión vamos a hablar un poco más de cómo se comparten esas historias y de específicamente estos formatos que podemos utilizar. Pero les reitero que el objetivo central de este taller es hablar de lo que es el storytelling o narración, que es más bien una técnica o un conjunto de técnicas que podemos aplicar a nuestra utilización de las redes sociales. Eh, este taller, pues, también me gustaría que se constituyera en una oportunidad para que también reconozcamos que pues, nuestras comunidades, nuestro entorno y asimismo el trabajo que venimos haciendo con las comunidades merece un reconocimiento. Las personas que trabajan a nuestro lado, las personas que reciben información de parte de nosotros, las personas que asimismo se ven impactadas de una manera u otra por nuestro trabajo, también ameritan ser reconocidas. También nosotros mismos ameritamos ser reconocidos por el trabajo que venimos haciendo. Y el storytelling es una herramienta que nos va a permitir emplear las diferentes opciones que tenemos en las redes sociales para tomar ese lugar y para darle ese lugar a las personas. Para, como lo voy a mencionar posteriormente, para luchar un poco con los relatos hegemónicos que vemos constantemente en los medios masivos, con los relatos comúnmente que encontramos todos los días, digamos, en el noticiero del mediodía, en la emisora comercial, en la tarde. Entonces las redes sociales nos van a dar esa oportunidad de controvertir un poco toda la información que encontramos comúnmente o diariamente en en nuestra realidad de los medios masivos. Listo. Pues también me gustaría en esta oportunidad escucharlos un poco, que pues estamos utilizando esta modalidad de taller pues para que las personas tengan la oportunidad de asimismo construir una conversación y participar en la construcción colectiva de este conocimiento que estamos acá de alguna manera u otra desarrollando. ¿Sí? Tanto ustedes como yo podríamos estar dictando este taller, empezando por eso, porque pues algo importante que reconocer, que ya mencionaba, es que nosotros estamos rodeados de historias todo el tiempo. Vivimos en comunidades que son totalmente ricas en información que muchas personas no conocen, que muchas personas no tienen la oportunidad de encontrar, como les decía, en los medios que acostumbran a consultar. Entonces, pues reitero que esta es una oportunidad para reconocer nuestros espacios y para brindarles
una voz adicional a las personas que más lo necesitan en estos momentos o que más lo necesitan a lo largo del trabajo que nosotros hemos venido identificando. Más adelante vamos a desarrollar algunas actividades. Vamos a utilizar una herramienta de Google que se llama Jamboard para poder identificar un poco cómo expandir una historia, que es básicamente una de las funciones principales del storytelling. Y también vamos a poder como hablar un poco de cuáles son las historias que nosotros tenemos en nuestras comunidades, esas historias de las que les vengo hablando, que pues realmente estoy seguro que todos hemos podido conocer. Entonces, pues primero que todo, algo por lo que pues no puedo pasar por alto, si estoy hablando de narrar historias, de contar, pues es primero que todo pensar en el hecho de qué es una historia, pensar en qué nos dice la palabra historia y pensar también en el hecho de que esa historia forma parte de nuestra cotidianidad, porque es la manera que han tenido todas las civilizaciones a lo largo del tiempo para construir su propia realidad. De pronto esto ya lo hemos escuchado en alguna clase del colegio, lo escuchamos hace mucho tiempo, pero es algo que podemos evidenciar aún incluso con esta llegada de los nuevos medios, que siempre tenemos una necesidad de explicar nuestro entorno, de explicar nuestra realidad, y desde mucho tiempo antes el ser humano ha tenido y experimentado esa necesidad y ha utilizado los medios que tiene a su alcance para solventar esa necesidad de construir y de narrar su propia vivencia. En nuestro entorno particular, en Colombia, tenemos una riqueza muy extensa, muy amplia de historias que se han transmitido de generación en generación a partir de las costumbres orales de nuestros pueblos, de nuestras comunidades. Entonces es muy común que conozcamos historias que nos contaron nuestros padres, que nos contaron nuestros abuelos y que de alguna manera u otra no las veamos muchas veces narradas, no las veamos ni siquiera alguna vez en un libro contadas o recopiladas. De pronto más adelante algún estudioso de nuestras comunidades puede llegar o incluso nosotros mismos, podemos llegar y proponer una recopilación de esas historias, pero muchas veces estas permanecen en la oralidad y esa es parte de ese aprovechamiento que hicimos nosotros como seres humanos para narrar nuestra realidad, para narrar nuestras historias. Pero en el caso particular de las redes sociales, que es a donde llegamos en esta oportunidad, ¿por qué utilizar el término storytelling? ¿Por qué no decirlo en español? Contar historias. Pues porque si estamos hablando de una técnica que utilizamos en redes sociales, pues el término storytelling es el más adecuado para que nos comprendamos, para que estemos en la misma página. Es un término técnico que nos habla de historias, que nos habla específicamente de una técnica para utilizar en las redes sociales, como ya les mencionaba. Entonces por eso utilizamos este título en inglés un poco, pero pues es lo mismo, es narrar historias. También existe en español, no lo notamos también, porque pues tenemos la palabra narración y tenemos la palabra historia como muy arraigadas en nuestro lenguaje cotidiano. Pero en inglés se nota un poco más clara la confusión de lo que es una historia, porque tenemos la palabra story sin S y tenemos la palabra history con H en inglés. En ese caso, pues podemos evidenciar alguna realidad que vemos pues, en todos los lenguajes, que por un lado está lo que tenemos como historia, lo que vemos, por ejemplo, representado en estos libros, lo que vemos como la historia oficial, lo que vemos como las narraciones de las personas que estudian la historia, que se dedican a estudiarla, y lo que vemos de pronto un poquito representado en estas maletas, que es la narración propia, la descripción de mi historia, que puede ser una historia de ficción que describa mis emociones, que puede ser una historia de ficción que describa la realidad de un personaje, pero desde una perspectiva muy personal, o puede ser una narración real, puede ser algo que pasó desde mi perspectiva, pero siempre vamos a estar en esa dualidad de la historia oficial y de la historia como la narramos. Y es muy importante que le demos mucho más peso a esa historia como la narramos, ya que ese es el valor del storytelling. ¿Listo? Entonces, primero que todo, antes de pasar a la historia, me gustaría, pues de algunos nos hemos conocido, de algunos hemos tenido la oportunidad de hablar en otras sesiones, en otros talleres,
pero me gustaría también que, si es posible, en el chat o si alguien quiere tomar la palabra, las personas que de pronto están tomando ese taller por primera vez me contaran un poco de qué medio pertenecen, de qué región del país, cuáles son sus nombres, también un poco para que nos conozcamos. Ya por acá nos contaba Rafael Sifontes Bracho, que ya lo conocemos de la Asociación Salto Ángel, que nos escribe desde el departamento de La Guajira. Jonathan también está presente por acá, que nos escribe desde Arauca, del grupo Proacto. También Junior, lo recordamos también desde La Guajira. Entonces, bueno, acá tenemos a Iván Mercado. Y ¿quién quería tomar la palabra? La persona que levantó la mano puede tomar la palabra, no hay ningún problema. Sanderson. Hola a todos. ¿Qué tal, Anderson? Sí, Es que no alcanzé a hablar, se me quitó la notificación rápido. ¿Cómo estás? ¿Me pueden ver? Sí, sí, te vemos. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Anderson Romaña Palomeque, soy del departamento del Chocó y bueno, realmente esta oportunidad que ustedes me dan para participar en este programa, realmente para implementar conocimiento, reforzar liderazgos y estructurar un poco sobre cuál es la tarea que tenemos nosotros los líderes. Realmente agradezco mucho eso. Soy del departamento del Chocó, trabajo de la mano también con algunos procesos a nivel departamental y también con UNICEF. Entonces tengo esta maravillosa oportunidad de compartir con ustedes. Muchas gracias. Listo, Anderson. Pues muchísimas gracias a ti también por darnos la oportunidad de compartir juntos en esta red, en este taller que desarrollamos en el contexto de la red Somos Enlace. Y pues esperamos asimismo que pues, tengas la oportunidad de tener unas nociones para aplicarlas en tu trabajo con la comunidad, que me parece fundamental. Listo, entonces más personas nos han contado por el chat desde dónde nos están hablando. Creo que Iván, no sé si ya lo mencioné, pero pues lo menciono de nuevo. Iván Mercado de Bocaribe Radio, es de una emisora comunitaria de Barranquilla, de Bocaribe Radio. Daniel Lucero, del colectivo Chacana. El colectivo de comunicaciones Chacala se encuentra en el resguardo indígena de Ipiales. Hacemos parte del pueblo indígena de Los Pastos. Listo, Daniel, muchísimas gracias y muy agradecido de contar también con ustedes acá presentes. José Fuelpas nos envía saludos desde Potosí, de la emisora Tradicional Estéreo. Muchas gracias, José, que también ya tenemos la oportunidad de conocer previamente Tradicional Estéreo en el desarrollo de Somos Enlace. Y nos escribe también Melissa Pinchado, del colectivo de comunicación Chacana, Resguardo Indígena de Ipiales, perteneciente al pueblo Pasto. Listo, muy contentos de tener también a Melissa y a todos ustedes. Bueno, Viviana Garzón también nos escribe desde Relatos Internos. Ellos tienen un proyecto también muy ligado al trabajo con jóvenes privados de la libertad. Ya con Relatos Internos también tuvimos la oportunidad de trabajar un poco previamente en la red Somos Enlace. Nelly Cuiru nos escribe desde Amazonas. Muchas gracias a Nelly y estamos muy contentos de poder expandir la red Somos Enlace hacia el departamento de Amazonas también, de tener la participación de medios del Amazonas. Es muy importante para nosotros y estamos muy contentos de tener esta oportunidad. Sandra Xiomara, que ella forma parte de la institución educativa Filipinas, también nos dice que acaba de ingresar. Le recuerdo a Sandra y a todos también los que acaban de ingresar que pueden utilizar el listado de asistencia que está, bueno, ya se quedó un poquito atrás en el chat, pero pues ya se los copiamos de nuevo. Permítanme un segundo y ya se los copiamos de nuevo. Listo. Para los que acaban de llegar o no han llenado la asistencia, acá se las dejo en el chat. Y pues íbamos por Sandra, que es de la institución educativa Filipinas, en el municipio de Tame, Arauca. Fara Muñoz nos escribe desde el centro poblado Jordino Ortiz, también en el departamento del Meta. Muchas gracias también, ya hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos en la red de Somos Enlace. JC Palacios, de los jóvenes creadores del Chocó, muy contentos también de poder expandir la red Somos Enlace a departamentos como Chocó y Amazonas. Estamos muy contentos de poder tener mucha más diversidad en nuestra red.
Jan Rosero nos escribe desde el resguardo indígena de Ipiales, del colectivo de comunicaciones Chacana también. Muy contentos de poderlos tener acá con nosotros. Y Lady Guancha, comunicadora indígena del pueblo de Los Pastos, de la emisora auténtica 103.3 FM. Muy contentos también de tener a Lady, de tener una representación indígena tan importante acá dentro de nuestra red Somos Enlace. Junior de la Hoz también, como les decía Junior, ya tenemos la oportunidad de conocerlo desde Villanueva, La Guajira, con el proyecto Viva FM. Y pues también agradecerles de nuevo a todos por participar de esta red Somos Enlace. Veo que hay muchas personas de regiones del país donde se presenta esta realidad, donde podemos ver historias desde la oralidad muy presentes, muy constantes. Entonces, una vez más, reiterarles que esta es una oportunidad para adquirir la oportunidad de darle un espacio a todas esas historias. Esa es precisamente una de las motivaciones de este taller. Entonces, ¿qué es una historia? Pues una historia, como pues lo hemos visto, como lo hemos hablado en este momento, es la oportunidad que tenemos para discutir con esos relatos tradicionales que encontramos en los medios que comúnmente consultamos, y darle voz y darle participación a esas personas. Entonces, una historia es la que yo construyo, una historia es lo que yo creo desde mi comunidad, desde mi conocimiento, desde mi espacio, desde mi realidad. Eso viene siendo una historia en este contexto que vamos a explorar de las redes sociales. Entonces, basado en esa misma idea, vamos a continuar con la primera actividad que tenemos para este taller. Entonces, vamos a tomar son las 11 en punto. Entonces, la idea es que tengamos unos 10 minutos, por lo menos, para que en este momento nos demos la oportunidad de redactar una pequeña historia, una historia muy corta. Va a tener máximo un párrafo. ¿Con qué elementos debe contar esa historia? Pues como les digo, va a ser una narración muy corta. Entonces, simplemente la idea es que contemos la historia de una persona de nuestra comunidad que conozcamos, que hayamos conocido en el desarrollo de nuestro trabajo con la comunidad, o que de pronto escojamos narrar la historia de mi emisora. Si yo quiero hablar de mi emisora, si yo quiero hablar de mi proyecto, de mi organización, también hacer una pequeña biografía que sintetice mucha información, porque la idea es que lo hagamos en un párrafo nada más. ¿Listo? Entonces, también si yo quiero denunciar algo que está pasando en mi comunidad, algo que quiero contarle a los demás, también esta es la oportunidad de hacerlo. Y pues como les digo, vamos a tener 10 minutos hasta las 11:10, y después los que quieran, vamos a socializar acá algunas de esas historias. Y es muy importante que trabajemos en esta pequeña historia, porque vamos a hacer otras actividades posteriores basadas en esta historia. Vamos a poder alimentar esta historia y saber cómo darle un poco más de ampliación utilizando el storytelling. Entonces, pues, si alguien tiene alguna duda en este momento, si alguien quiere preguntar cualquier cosa sobre la actividad que les acabo de proponer, me puede decir en este momento, tomar la vocería o hablar por el chat. Sandra Xiomara, claro, puedes hablar por el chat, no hay ningún problema. Muy buenos días. Buenos días, Sandra. Muy buenos días. No, una pequeña pregunta con respecto a la actividad. Por ejemplo, pues yo no llevaba mucho tiempo allí en el colegio donde estoy cuando inició la pandemia, pero conocí el caso que me encanta la historia de una profesora. ¿Puede ser este caso? No viví, no, o sea, no llevaba sino poco tiempo de compartir con ella y conocí todo el trabajo que de pronto viene realizando a favor de esta institución. No sé si pudiera contarle a ella. O el Sí, claro, párrafo que Sandra. se va a realizar. Listo, listo. Sí, claro, Sandra, muchísimas gracias por preguntar, y me parece un caso muy bueno para ilustrar pues esa función que tiene el storytelling, de darle voz a las personas que nosotros hayamos conocido en el desempeño de su trabajo, y que de pronto creamos que deberían tener un poco más de reconocimiento por las cosas que han realizado. Entonces, respondiendo a Sandra, pues por supuesto, puede ser esa historia sobre esa persona, puede ser historia de personas que hayamos conocido, eh, pero lo importante es que pues intentemos darle voz a alguien que nosotros reconozcamos que necesita voz, o, o que necesita ser más reconocido. Por aquí en el chat, Anderson Romaña pregunta, ¿la historia la escribimos por chat o la escribimos y la comentamos? Listo, muchas gracias por la pregunta, Anderson.
Pues la puedes escribir y después me la copias después la copiamos en el chat y ahí las vamos leyendo desde el chat. Las pueden redactar en un documento de Word, en un blog de notas, incluso cualquier herramienta que tengan con facilidad en el computador para escribir y después la copian y la pegan en el chat a las 11:10, ¿listo? Entonces, lo que le digo, vamos a empezar la actividad a las 11:12 para pues cumplir con los 10 minutos. Vamos a escuchar a los que nos quieran compartir sus historias. Son libres de compartirlas, son libres de participar en la actividad. Y también igual vamos a escuchar las historias de otras personas, entonces no hay problema. Si de pronto no queremos compartir nuestra historia en este momento, tranquilos, no hay ningún problema. Entonces, pues ya nos hablamos y vamos a escuchar nuestras historias. Como les digo, las copiamos en el chat cuando sea el momento y ya les aviso. ¿Listo? Saludos a Jorge Quintero de Juventud Estéreo, que se suma. Jorge también invitadísimo a nuestra actividad. Vamos a redactar una historia corta sobre algún personaje, sobre nuestra comunidad o sobre nuestro propio trabajo en un párrafo, donde sinteticemos la información, donde sinteticemos como algunos pequeños hechos que podamos contar. Listo, vale, Jorge. Entonces, pues, los dejo este tiempito y pues ya regresamos a este espacio y socializamos nuestras historias. Hola, buenos días. Hola, Sí, buenos días, David. Una pregunta, lo que pasa es que pues hasta ahora me conecté y estaba un poquito pesado el internet, pero no sé la historia o sea, no alcancé a entender bien porque ya cuando usted acabó de hablar, no entendí bien qué era lo que tocaba de qué era lo que tocábamos tratar ahorita. listo, vale. ¿Con gusto de conversar, primero que todo? Sí. Hablo con Jonathan, ¿sí? No, Ah, con Devinson. Con listo, Devinson. Davidson. Listo, vale, Davidson. Pues bueno, también para Lorna que está preguntando por el chat. Entonces, la idea es que nos tomemos 8 minuticos para redactar una historia corta, una historia en un párrafo, en la cual hablemos de algún personaje de nuestra comunidad o de nosotros mismos o del trabajo que venimos haciendo brevemente. ¿Sí? Entonces, pues vamos a contar un poco sobre la historia de nosotros, sobre la historia de alguna persona que conozcamos. La idea es hablar del trabajo de alguien o del trabajo de nosotros para darle voz, para darle reconocimiento a lo que venimos haciendo o a lo que viene haciendo alguna persona que conozcamos. Si de pronto alguna profesora, el ejemplo que nos ponía Sandra, de pronto conozcamos el trabajo de alguna profesora que haya sido importante para nosotros, que haya sido importante para la comunidad, si conocemos la historia de una emisora, si nosotros mismos hemos sido parte de alguna historia en la cual nos hayamos como hecho partícipes de algún momento importante de la comunidad de la que formamos parte y queremos reconocerlo, también todo eso lo podemos narrar. Entonces, pues es una historia muy abierta, pero básicamente es una historia en la cual le demos reconocimiento
alguna persona o a nosotros mismos dentro de la comunidad de la cual formamos parte. ¿Listo? No Listo, sé y la si por quedan- chat, ¿sí? Por chat. La podemos enviar por el chat. Sí, sí, lo puedes escribir en cualquier lugar que te quede fácil y después la copias en el chat y ya las compartimos. Ya hablamos de las historias, ¿listo? Bueno, listo. Listo, vale. Muchas gracias por la pregunta, Denso. Bueno. Bueno, estamos acá de vuelta. Muy contento de ver todas las historias que nos han compartido. Todos los que pues todavía estén realizando la actividad, si quieren ya la vamos finalizando, van compartiendo lo que tengan en el chat. Igual vamos a pasar leyendo
muy rápidamente cada una de las historias. Y pues por cuestión de tiempo no vamos a poder, obviamente, trabajar con todas las historias, pero pues vamos a seleccionar algunas que ustedes mismos me digan entre las que tenemos acá para que podamos hacer las actividades siguientes. ¿Listo? Caramba, llegaron bastantes historias. Listo. Entonces, pues voy a comenzar a leer. Igual los que todavía tengan historias, las pueden ir copiando y pegando. Me voy a tomar el atrevimiento, pues también por cuestiones de tiempo y de organización, de leer sus historias. Les pido por favor el permiso de que me permitan en este momento leerlas. Lo que les digo solo es por organización y por tiempo. Me encantaría que cada uno pudiera leer su propia historia, pero pues lo vamos a hacer así un poquito rápido para que podamos avanzar con los demás temas antes de que se nos acabe el taller. Entonces, tenemos primero la historia de Junior, fue el primero que nos envió la historia, y dice así: en Villanueva, La Guajira, se realiza el Festival Cuna de Acordeones. Uy, esperen que cada vez que llega una historia nueva se me mueve el chat. Entonces voy a copiarla y la voy a pegar. Y les voy a ir pegando la parte para que no se me pase. Listo. Permítame un segundito y mira a ver dónde puedo copiar las historias para que no se me pase. Listo. Entonces, tenemos la historia de Junior. En Villanueva, La Guajira, se realiza el Festival Cuna de Acordeones, un evento folclórico y cultural de gran trayectoria, con reconocimiento nacional. Fue creado por un grupo de estudiantes del Colegio Roque de Alba, quienes sintieron la necesidad de organizar un evento donde se dieran a conocer los artistas vallenatos nacidos en la población y la región. Hoy el festival cuenta con 42 años, desde su fundación. En la tarima Escolástico Romero, donde se realizan los concursos y presentaciones musicales, han desfilado los más grandes exponentes, concursantes y artistas del folclore vallenato. El eslogan del evento es Folclore es cultura y Villanueva es la cuna. Listo. Muchas gracias a Junior por compartirnos esta historia. Pues ya saben, todos los que no conocían sobre el Festival Cuna de Acordeones, pues ahí Junior nos cuenta un poquito de este festival tan importante para la cultura vallenata, para la cultura musical en general de Colombia. ¿Listo? Entonces, nos vamos con Daniel Lucero del colectivo Chacana de Ipiales, que nos tiene esta historia. Una noche de energía cósmica. Nos congregamos para celebrar la velada de Huacas el 3 de mayo y palabrear entre comuneros. Junto al fogón, rememorando las luchas de nuestro resguardo indígena de Ipiales, tejimos ideas y le dimos forma a un colectivo que tomó por nombre Chacana, en homenaje a esa noche del 3 de mayo. Ya son 13 meses desde aquello, informando a nuestra comunidad e impulsando el sentido de pertenencia hacia nuestra identidad cultural como pueblo indígena de los Pastos. Listo, muy bonito, Daniel, que precisamente nos sitúa también como hacía Junior en un escenario. Él nos pone a recordar un lugar, un evento muy específico, que es algo importante en el storytelling. Situamos a las personas en un lugar, en un espacio y en un evento, de manera que ellos se sienten identificados, se sienten como si estuvieran en el espacio. Cuando nosotros escuchamos una noche de energía cósmica y escuchamos hablar sobre personas que están congregadas en una fecha específica, en una fecha tan simbólica para esas personas, nosotros también nos trasladamos a esa fecha. El storytelling también intenta no tanto jugar, sino tocar más bien esas emociones de las personas que nos están leyendo. Entonces es muy importante que intentemos darles a las personas ese contexto, darles a las personas ese espacio, así como han hecho los dos compañeros de las historias que acabamos de leer, para que las personas sientan esa cercanía con la historia y se puedan sentir también un poco parte de ellas. Entonces, muy interesantes las dos historias que acabamos de leer. Vamos a continuar rápidamente con la historia de Anderson Romaña Palomeque. ¿Listo? Permítanme un segundo, la copia por acá aparte. Y escuchamos Anderson Romaña Palomeque,
Igual, si escuchan alguna palabra mal pronunciada, algún nombre propio, me pueden corregir de inmediato, no hay ningún problema, y esa es la idea. Listo, entonces Anderson Romaña Palomeque nos cuenta. El niño de la mirada esperanzadora. Un día con un cielo muy azul y con un sol hermoso, tuve la maravillosa oportunidad de ir a uno de los barrios más azotados por la violencia y hablando con uno de los chicos sobre lo importante que es la paz y construcción del territorio, y el niño después que terminé mi conferencia me dijo, no quiero tener miedo. El niño también dijo, ¿cómo hago para no meterme a la violencia? Mi respuesta fue, trabaja conmigo en este proyecto y ahora es uno de los líderes más transformadores en Quibdó, Chocó. Así como servía en su transformación, él ahora también transforma. Listo, Anderson. Muy importante también que acojamos la idea de que el storytelling es la oportunidad para contar la historia de las personas que de pronto no tienen la oportunidad de aparecer en los medios tradicionales, de aparecer en las historias tradicionales que nosotros conocemos. Entonces, muy importante también esta visión que toma Anderson de darle un espacio a una persona que formó parte de su trabajo y una persona que construyó también un espacio de apoyo para otras personas durante su trabajo, durante su propia relación con la comunidad. También es muy importante que las historias tengan ese lugar, ese espacio. Listo. Entonces, escuchamos a Anderson y ahora vamos con Jairi Daniela Vera de Juventud Estéreo, que nos tiene una denuncia sobre su territorio. ¿Sí? Jairi Daniela nos dice, los campesinos del Guaviare nuevamente temen por su seguridad. Debido a la problemática por el COVID-19, los campesinos han venido tomando medidas de bioseguridad, que en el transcurso de los días las disidencias han aprovechado para incrementar su poder en el territorio. De esta manera limitan a los campesinos a ascender a bienes y servicios por temor a multas, inclusive se incita a la siembra de cultivos ilícitos. Listo, entonces aquí Jair y Daniela nos está denunciando una realidad que se presenta en su territorio y también es muy importante que en el desarrollo del storytelling, en el desarrollo de la narración de historias para redes sociales, siempre tengamos en cuenta que es muy importante no perder de vista el objetivo que tenemos detrás de esa historia. De pronto estamos contando la historia de una persona que conocimos, de una persona que nos cambió la vida, pero detrás de esa narración siempre hay un objetivo, siempre tenemos un fin. ¿Cuál es el fin? De pronto darle el reconocimiento a personas como esa para que también las personas conozcan sobre su trabajo y le den el lugar de importancia que merecen en la sociedad. Pero asimismo nosotros podemos contar historias como nos contó Jairi, para que las personas conozcan la realidad que está pasando en un territorio y conozcan sobre los diferentes actores que inciden sobre las problemáticas que tenemos en nuestro entorno. Es muy importante que no perdamos de vista siempre que el storytelling tiene un objetivo y que ese objetivo es lo que delimita la manera en la que contamos nuestra historia. Entonces, continuamos rápidamente con, con Melissa Estefanía Pinchao Juajidoy, que nos envía su historia. Su historia. Listo. Él es mi padre, Polibio Pinchao Chacua, comunero del resguardo indígena de Ipiales, quien durante años ha trabajado en pro de la comunidad, sin discriminar a nadie y sin ánimo de lucro. Él es un hombre fuerte y de gran conocimiento, que a través del tiempo ha recopilado cantidad de información para la recuperación de nuestra identidad como indígenas. Él es mi inspiración y mi guía. Su legado quedará en la memoria y en el tiempo. Un ejemplo de hombre, de padre, de esposo y de líder. Listo, muchas gracias, Melissa, y encantadísimo de escuchar la historia de tu padre. Precisamente es muy bonito esa función que tiene el storytelling de realmente darle la oportunidad a personajes que de pronto son desconocidos para el común del público, pero que tienen unas labores importantísimas y que muchas veces solo nosotros somos los que tenemos la capacidad de reconocer esa importancia que tienen esos personajes. Y el storytelling precisamente es una herramienta que nos sirve para eso. Entonces, pues no le tengan miedo a contar las historias de las personas que están cerca de ustedes, a reconocer a sus padres, a reconocer a sus hermanos, a reconocer a sus amigos. Esta precisamente es una de las motivaciones que nos lleva al storytelling. Muchas gracias a Melissa por compartirnos esa historia tan bonita. So, y vamos con Jorge, que nos tiene una historia muy interesante. Vamos a ver si los puedo compartir acá.
Sí, no sé si ya les sale en pantalla donde estoy copiando las historias. Para que si quieren ir leyendo ahí también las puedan ir observando. Y entonces Jorge nos dice, en la orilla del río Guaviare se encontraba el Chigüiro y la Lapa. Era verano y hacía calor, mucho calor, así que estos parientes se fueron a echar baño. Cuando se estaban refrescando, escucharon unos aleteos. Fus, faz. ¡Ay, comadre! ¿Qué es eso? Fus, faz. Cada vez más fuerte. Compadre, son pájaros muy grandes, pájaros negros. Corramos a buscar el payé. Él de pronto sabe qué son. El chigüiro y la lapa se dirigieron a la maloca y le cuentan lo sucedido al sabio. El payé les responde, Doña Guacamaya, hace poco regresó del viaje y me contó que son seres que vienen de lejos, pero que tuviera mucho cuidado. Estos individuos poseen objetos mágicos y si los aceptan podrán quedar hechizados. Continuará. Muy bonita esa historia que nos comparte Jorge. Estoy muy agradecido por tener acceso a estas historias tan bonitas que nos están compartiendo. Y pues realmente de eso se trata el storytelling, pues también de explorar un poco ese ejercicio que es el escribir. El escribir historias, pues es un ejercicio que muchas veces lo hemos dejado de lado. Muchas veces, pues también un poquito con los medios de comunicación actuales, con la facilidad que tenemos para recibir y para compartir información, dejamos un poco de lado el ejercicio de lo que es escribir. Y siempre es muy enriquecedor tener la oportunidad de escribir una historia. Entonces, si tienen la oportunidad en algún momento de sentarse tranquilos, tranquilas, en algún lugar, en algún espacio, a concentrarse y a escribir una historia, háganlo. No pierdan esa oportunidad porque siempre va a ser un espacio, siempre va a ser un momento enriquecedor. Siempre vamos a poder recordar, siempre vamos a poder rememorar, siempre vamos a poder, pues también darle, como les digo, darle voz a personas que necesitan voz, también poder entretener con las lecturas, poder tener, recordar de pronto una narración que nos contaron cuando niños y que fue súper entretenida para nosotros y recuperar todo eso que forma parte de la identidad de nosotros como, también como comunidad. Entonces, pues, muchas gracias a Jorge por compartirnos esta historia tan divertida, que también, pues, forma parte del ejercicio, porque, pues, básicamente la narración es un ejercicio, así como nosotros nos ejercitamos con las pesas, trotando, así también, pues, nos ejercitamos escribiendo. Escribiendo es un ejercicio, escribir es un ejercicio que nos permite pues también como ir explorando las diferentes maneras en las que contamos las cosas y también ir perfeccionando la manera en la que contamos esas cosas. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar con la historia de Lady Wancha, de Nariño. ¿Listo? Me disculpan si no alcanzo por cuestiones de tiempo, como ya les comentaba, pues no tenemos un espacio tan amplio para este taller, pero pues tenemos otros temas también muy importantes que tratar. Entonces, pues me disculparán si en algún momento tengo que detener la actividad. Sé que nos encanta escribir historias y eso es lo bonito del storytelling. Y pues les propongo que todas esas historias que nos van dejando aquí, yo las voy a recoger, yo las voy a copiar, las voy a guardar y todas esas historias vamos a irlas utilizando para desarrollar contenidos desde Somos Enlace. Todas estas historias que ustedes nos han compartido van a servir para que nosotros vayamos alimentando nuestras redes sociales, para que las compartamos o para que trabajemos piezas de comunicación con ustedes. Entonces, si compartieron su historia por acá y de pronto no la alcanzo a leer, no se preocupen que igual esa pieza de información es muy importante para nosotros y la vamos a utilizar y vamos a construir información con ustedes, con esto que nos acaban de compartir. Listo, muy importante entonces que pues igual si alguna persona que está presente todavía está desarrollando la actividad, no importa, en el chat me pueden dejar la actividad, no se preocupen, no se afanen, no estamos en una clase del colegio, no les voy a poner una nota. Entonces, pues simplemente siéntanse libres de compartir sus historias y pues vamos a continuar con la actividad.
porque pues tenemos que hablar de las redes sociales y de los formatos que están en las redes sociales, para que pues completemos los contenidos que les propusimos en este taller. Listo, entonces para finalizar, vamos a leer a Lady. Igual si alguien considera que pues que deberíamos compartir su historia en este momento o quiere leerla, también me gustaría escuchar a alguna persona que, pues, que quiera, que tenga ese deseo y esa voluntad también, como pues para compensar un poco a los que no alcancé a mencionar. Entonces, pasando a la historia de Lady, como les decía. Entonces, Lady nos cuenta, mamá nativa, mayora de la comunidad del resguardo de Cumbal, mamita sabedora que durante 60 años ha dedicado su vida al conocimiento ancestral de las plantas medicinales para sanar, curar y limpiar el cuerpo, el alma y el espíritu. Hoy destaco su papel indispensable dentro de las comunidades indígenas, como partera, un ritual ancestral dentro de la cosmovisión pasto, y por sus saberes y tradiciones. Da la bienvenida al recién nacido. Listo. Entonces, muy importante esto acá que nos cuenta Lady, porque nos está contando sobre un episodio, sobre un escenario, sobre una ritualidad que describe y que forma parte muy importante de la identidad del pueblo del cual forma parte Lady, el pueblo de los pastos. Entonces es muy importante que siempre intentemos destacar los distintos eventos, los distintos rituales, los distintos momentos simbólicos que tienen nuestras comunidades, porque pues muchas personas no los conocen, muchas personas de pronto no están enterados de cómo se vive en nuestros entornos, de cómo nosotros nos reunimos en comunidad, de cómo nosotros describimos las cosas en comunidad. Entonces, con las redes sociales, con las narrativas a través de redes sociales, también vamos a poder hacer eso, vamos a poder darle lugar a esos rituales y poderlos recopilar y narrárselos a otras personas que no tienen la oportunidad de conocerlos. ¿Listo? Entonces, como les decía, si quieren seguir compartiendo sus historias, no hay ningún problema. El chat está abierto para todos ustedes. Vamos a recopilar estas historias, lo que les digo, y vamos a hacer algún contenido. Igual les vamos a ir informando de qué se va a hacer con estas historias, pero pues igual seguramente vamos a desarrollar algún contenido con ellas. Entonces, por favor, síganla compartiendo y vamos a proseguir con, con nuestro taller. Entonces, ya pues esto lo hablamos un poquito en el contexto de los cuentos, de las narraciones que escuchamos, pues hablamos un poquito de cuál es esa función de las redes sociales, de cuál es esa función que tienen de controvertir los relatos que escuchamos en los medios tradicionalmente. ¿Cuáles son los relatos que escuchamos? De pronto de los contratos que fallan por corrupción, de pronto de las personas que hacen grandes movimientos económicos en los bancos, de pronto de los gobernantes locales, de los gobernantes nacionales. Pero entonces, con la narración en las redes sociales, pues tenemos la oportunidad de, precisamente como lo veíamos hace un momento, de tener nuevos protagonistas, de pues precisamente tener una pluralidad mucho mayor de visiones y darle reconocimiento a las personas que no tienen muchas veces ese espacio en las redes tradicionales. Entonces, pues es muy importante que reconozcamos que las redes sociales no son solo un espacio de diversión, no son solo un espacio para de pronto desquitar el ocio, para de pronto quedarnos viendo 5 minutos de videos todos los días. Todos ustedes pues que trabajan en las organizaciones creo que también han tenido la oportunidad de ver un poquito del poder que tienen las redes sociales para unir personas que están distantes en diferentes lugares, pero que tienen intereses similares, que tienen de pronto búsquedas similares, que tienen de pronto, que quieren trabajar en red, que quieren construir de pronto enlaces desde territorios, así como nosotros estamos así construyendo enlaces con ustedes para sus territorios, para cada uno de los espacios en los cuales ustedes habitan. Ustedes también pueden construir sus propias redes con otras organizaciones, con otras personas,
con otras comunidades que tienen problemas similares, que tienen necesidades similares, que tienen oportunidades similares. Entonces, pues las redes sociales precisamente tienen muchísimas funciones, mucho más allá del simple divertimento que siempre les damos. Y pues es muy importante que nosotros en este taller reconozcamos esa oportunidad a partir de las historias que estamos elaborando. Entonces, ¿para qué elaboramos nosotros esas historias? ¿Para qué narramos? Como les contaba previamente, pues ya sabemos que esta es una necesidad que tenemos como humanos. Es una necesidad que tenemos de narrar nuestra realidad y de describir qué es lo que hay a nuestro alrededor. Pero entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Y qué ventajas tiene esta forma particular de narrar en las redes sociales? Pues simplemente nos permite tener diferentes ángulos, nos permite tener diferentes perspectivas, a veces de un mismo hecho. Nosotros tenemos en este momento una historia, que es una perspectiva, que es una propuesta de cómo se narra una historia, que es una propuesta de una visión, de una narración sobre un hecho, sobre una circunstancia particular, pero pues es simplemente una visión. A partir de esas historias que ustedes elaboraron, como lo vamos a ver más adelante, se pueden tener diferentes ópticas, como si tuviéramos diferentes cámaras al momento de ver una película. Estamos viendo una película y tenemos diferentes planos de una misma escena. Asimismo, con la narración en las redes sociales, tenemos la oportunidad de ver una historia desde diferentes planos. Ya no va a ser solo lo que nosotros estamos contando, va a ser de pronto lo que cuenta la persona directamente, va a ser de pronto lo que nos está contando alguien más que conoce a esa persona, va a ser de pronto una fotografía de esa persona. Entonces, utilizar la narración en las redes sociales pues nos permite precisamente eso, expandir nuestro relato y asimismo tener un objetivo claro, un objetivo de pronto de concientizar, un objetivo de reconocer, un objetivo de compartir, pero pues podemos tener un objetivo de por medio y utilizar las narraciones para que ese objetivo llegue a muchas más personas, mientras esas personas reciben una pieza que los entretenga y que les dé información adicional, que les dé la oportunidad de situarse en un espacio, de situarse en un lugar y de acceder a una historia que los identifique también. Entonces, pues para eso narramos también, para construir nuestra realidad. Entonces, muy importante también es saber siempre a quién le estamos narrando. Nosotros como personas que trabajan en las redes sociales o como personas que tenemos incluso nuestros perfiles personales de redes sociales, venimos construyendo unas narrativas, venimos construyendo unos mensajes que constantemente le brindamos a nuestra comunidad. Esos mensajes los vamos construyendo con ciertas características, con ciertos lenguajes, con cierto tono, con ciertas expresiones que nos identifican como pueblo y que de pronto nosotros nos ayuda a unirnos y a conocernos en comunidad. Expresiones que describen momentos de pronto de rituales que tenemos nosotros en nuestro territorio, expresiones que de pronto describen a personas que forman parte de mi territorio. Y todo eso es una construcción de comunidad. Asimismo, como en la oralidad se mantienen las comunidades a partir de las reuniones, a partir de los rituales, a partir del habla, a partir del palabrear. Asimismo, en las redes sociales estamos todo el tiempo, incluso a veces sin saberlo, construyendo esas comunidades. Cuando desde nuestros perfiles de Facebook o desde nuestras páginas de Facebook, preferiblemente, estamos compartiendo información y esas personas están interactuando, estamos hablando en un mismo lenguaje, estamos construyendo una comunidad, porque de eso se trata la construcción de una comunidad en las redes sociales, de encontrar personas que interactúen con lo que nosotros compartimos bajo las condiciones que nosotros les estamos proponiendo de lenguaje, bajo las condiciones que nosotros les estamos proponiendo de tono, de palabras, de ideas. Entonces nosotros necesitamos ir alimentando esa comunidad, ir reconociendo cuáles son las expresiones de esa comunidad, con cuáles palabras se siente más a gusto, con cuáles historias se siente más a gusto. Y precisamente ahí es cuando comenzamos a reconocer para quién estamos narrando, para quién estamos contando esas historias. Siempre es muy importante que no perdamos de vista a nuestro interlocutor, porque la idea del storytelling en redes sociales es que el objetivo, el público que tenemos al frente, no es un público pasivo, es un público que va a interactuar con lo que nosotros estamos haciendo,
Y es un público que si todo sale bien, que pues es lo más ideal, va a construir más contenido con nosotros a partir de lo que está viendo. Esa interacción que nosotros vamos a tener con las personas que participan de nuestra historia, la idea es que nos sirva también para construir mucho más contenido. De pronto, si alguien le podemos contar una historia y esa persona nos puede comentar, le estoy hablando de una conversación en la vida real, que se puede dar también en las redes sociales, y esa persona nos puede comentar que a él también le pasó lo mismo y que tiene esta y esta historia. Entonces, pues ahí vemos que el público también es el que está construyendo. Entonces, por eso nunca hay que perder de vista a quién le estamos narrando, con quién estamos hablando y la manera en la que a veces, de forma inconsciente, estamos construyendo comunidad cuando utilizamos las redes sociales y cuando interactuamos con las personas que a su vez interactúan con nosotros. Entonces, siempre hay alguien al frente de nosotros que va a interactuar y que va a relacionarse de manera activa con lo que nosotros estamos compartiendo al momento de crear una historia. Entonces, pues como les decía, la idea es que pasemos a una pequeña actividad para que, para que exploremos un poquito más específicamente cuáles son las oportunidades que nos brinda el storytelling para las historias. Entonces, les voy a compartir acá en el chat de la aplicación de Jitsi, el chat de nuestro meeting. Les comparto el link de Jamboard. Perdón, esperen un momentico y ya les comparto el link específico. Que les compartí el link, pero de Jamboard. Entonces, listo. Entonces, ahora sí, les comparto en el chat el documento que están viendo aquí. Muy importante que las personas que están accediendo no vayan, por favor, a borrar nada, porque es difícil recuperarlo, básicamente. Entonces, pues, simplemente entren los que puedan. Listo, listo, ya vemos que se están sumando las personas ahí. Esta aplicación tiene como un límite de personas, pero no creo que lo superemos, que no somos tantos tampoco. Entonces, listo, muchas gracias por unirse. Entonces, ya que estamos en Jamboard, les recuerdo, lo que está ahí, por favor no lo vayan a borrar, porque es nuestra guía para realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, ahora sí la actividad es la siguiente. Vamos a colocar les voy a hacer un pequeño ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar acá en esta parte, no sé si están viendo mi mouse, en la parte lateral izquierda encontramos unas herramientas. Dentro de estas herramientas encontramos una que se llama Sticky Note, que es esta que voy a seleccionar acá. ¿Sí? La que está de número 1, 2, 3, 4, la que está de cuarta. La cuarta, la cuarta herramienta que aparece aquí. Entonces es como una notica, como la pueden ver. Son esas noticas que aparecen ahí, son las mismas. ¿Listo? Entonces, pues acá tenemos, como pueden ver, 4 notas. Entonces, en la primera nota, que es la que está de rosado, vamos a colocarla acá en rosado, en los colores que aparecen acá arribita, y vamos a colocarle el título de nuestra historia. Ya muchos colocaron el título de su historia, ¿sí? Algunos ya le colocaron el título. Entonces voy a colocar acá un ejemplo de los que enviaron, a ver, alguno que tenga título. Listo, el de Anderson Romaña. Voy a colocarlo acá como ejemplo. Entonces, voy a guardar el título con rosado y lo dejo acá abajito. ¿Listo? Igual lo pueden dejar en cualquier parte. Lo importante es el color. Igual, y yo los acomodo luego. Dejamos con rosado el título de mi historia. Vamos a utilizar acá con verde, con este color verde, a quién va dirigida mi historia, cuál es mi público tradicional. O sea, por ejemplo,
si yo le estoy hablando a la comunidad de Kipdo, si yo le estoy hablando a de pronto a la red Somos Enlace, si yo le estoy hablando de pronto a las personas de mi barrio. Entonces, yo voy a colocar acá en verde cuál es mi público. Algunas personas están haciendo la actividad y pues eso está muy bien porque así ahorramos tiempo, ¿sí? Entonces, listo. Si ven que se tapan con las otras, pues muevan las fichitas. Igual yo ya las voy acomodando por acá. Listo. Entonces, con el verde vamos a colocar, muy bien, muchas gracias, las personas a las que va dirigida mi historia. Y con azulito, como nos indica la guía, voy a colocar cuál es el objetivo de mi historia. Reconocer el trabajo de mi comunidad, de personas de mi comunidad. ¿Listo? Entonces, con azulito, acá de este lado, voy a colocar cuál es el objetivo de fondo que lleva mi historia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá sería, por favor, no muevan los, traten de no mover la guía dentro de lo posible. Yo la voy a acomodar acá un poquito para que no les moleste, pero traten de no moverlo. ¿Listo? Entonces, con azulito colocamos cuál es el objetivo de fondo de mi historia y con amarillito, con una nota amarilla, vamos a colocar quién es el personaje central de mi historia. Entonces, por ejemplo, recordando la historia de Melissa, voy a colocar acá, por ejemplo, en amarillo, mi padre. Es el personaje central de mi historia. ¿Listo? Entonces, pues simplemente esta es la actividad. Vamos a tomarnos unos, como ya algunos lo han hecho, vamos a tomarnos hasta las 6:50, unos 6 minuticos, hasta las 11:50. Y pues ya vamos a revisar lo que han ido colocando las personas. Lo importante de esta actividad es que podamos reconocer pues los diferentes escenarios acá que se están mostrando, reconocer primero que todo cuál es mi comunidad, a quién yo le estoy hablando, y también reconocer cuál es el objetivo de fondo que yo tengo al contar esta historia, a quién se la estoy contando. El que colocó, la persona que haya colocado una letra Z, ahí igual tiene la oportunidad de editar y de corregir la información que aparece en la nota. Entonces, no se preocupen si les quedó mal escrito o alguna cosa, igual ahí lo pueden corregir, ahí lo pueden editar. Y recuerden ir llenando también la nota amarilla, a quién va dirigida mi historia. Listo. Listo, listo. Listo, entonces por favor recuerden llenar también la nota amarilla sobre quién es el personaje central de mi historia, quién es si somos nosotros, como nos mencionan los integrantes del colectivo Chacana, mi padre, que menciona Melissa, Joana Maturana, el personaje central de otra de las personas que participa. Listo. Y también el azulito, recuerden cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de narrar esta historia de esta persona o de esta situación? ¿Por qué la quiero narrar? Listo. Entonces, como podemos ver acá en nuestra pestaña de Jamboard, pues hay una gran multiplicidad de objetivos y de historias
que podemos contarle a las personas, para los cuales podemos emplear el storytelling. Listo, ahí alguien más está editando. Entonces, voy leyendo. Eh, Aquí tenemos varias historias. Cuando la tierra era de todos y resultó siendo de pocos. Es el título de una de las historias. Una lideresa transformadora. El niño de la mirada esperanzadora. Una noche cósmica. Acá en el sur. Él es mi padre. La escuela de la radio. Estos son algunos de los títulos de historias que tenemos acá. ¿A quién va dirigida mi historia? Tenemos, bueno, acá uno repetido, que de pronto se le pasó llenarlo. Y acá nos comenta a la comunidad en general, personas de Colombia y el mundo, público en general, toda la comunidad, comunidad en general, personas de mi barrio, comunidad del resguardo indígena Ipiales y habitantes del sur de Nariño. Listo. ¿Cuál es el objetivo de mi historia? Reconocer la historia del lugar donde trabajo y su trayectoria. Narrar el origen del colectivo de comunicaciones Chacana. Reconocer el trabajo de las personas de mi comunidad. Dar a conocer la cultura, narraciones, música, todo respecto al sur andino colombiano. Hacer un reconocimiento a un gran líder. Aquí está repetida esta. Y dar a conocer acciones importantes que realiza una persona para beneficio y bienestar de otros, a pesar de las adversidades. Muy, muy, muy interesante. Listo, aquí tenemos otro repetido. Entonces, aquí en mi personaje central, tenemos acá a mi padre, animales del Amazonas, cualquier persona del cotidiano del común que da a conocer cómo es un día de trabajo, un día de cocina, un día de música, en fin, un día cualquiera. Ok, muy interesante. Vendedor ambulante de mi barrio. Integrantes del colectivo Chacana, Joana Maturana, emisora comunitaria Juventud Estéreo. El grado 11, mis compañeros, acá colocan. Listo, igual acá, vamos acomodando. Listo. Listo, vale. De todas formas, igual vamos a continuar. Para las personas que no han participado, de todas maneras acá pueden enterarse un poquito de la múltiple cantidad de objetivos, de personajes, de historias y de realidades que tenemos acá en esta red de Somos Enlace, que es bastante diversa, como podemos ver. Acá más objetivos que nos cuentan para las historias es el desplazamiento de comunidades con las llegadas de grupos alzados en armas. Otro personaje central que nos llega son dos amigos y yo. Muy interesante. Listo. No sé si de pronto la persona que puso dos amigos y yo le gustaría contarnos un poquito más de la historia, porque pues suena muy interesante. Entonces, de pronto si la persona que colocó dos amigos y yo quiere participar, me gustaría escucharlo. ¿Listo? Asimismo, de todas maneras, igual, como estamos muy, muy cortos de tiempo, vamos a continuar rápidamente con las siguientes actividades. ¿Listo? Entonces, en la parte de arribita del Jamboard, igual acá les voy a volver a compartir el link, van a encontrar una pestaña. Ahí les comparto de nuevo el link. Van a encontrar una pestaña que se puede desplazar. Acá la estoy moviendo, no sé si la alcanzan a ver. Acá con esta flechita me desplazo a la segunda pestaña. ¿Sí? Si me pueden confirmar, por favor, si lograron desplazarse a la segunda pestaña para utilizar la segunda pestaña, que es la siguiente actividad que vamos a hacer. Listo, vale, gracias, Devinson. Entonces, en esta segunda pestaña, listo, gracias, Melissa, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar esa historia,
por ejemplo, la historia de Una noche cósmica, por dar un ejemplo. La persona que escribió el título de la historia de Una noche cósmica va a pasar a la segunda pestaña y nosotros tenemos unos medios pues que seleccionamos dentro de la estrategia Somos Enlace para que los utilicemos como los medios que la mayoría de las organizaciones podemos identificar que están utilizando, que están como utilizando con sus comunidades, que están utilizando más comúnmente, y son estos que aparecen acá: Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, web y radio. Entonces, la idea es que cada una de las personas que pusieron los títulos de esas historias, que participaron en la primera actividad, pasemos acá a la segunda, ya les ponía el ejemplo con Una noche cósmica, y nos coloquen con una notica, puede ser de cualquier color, menos amarillo, para que no nos confundamos con los que están abajo, de cualquier color menos amarillo, y nos colocan acá un tipo de contenido que creen que pueden elaborar sobre su historia en cualquiera de estas redes, ¿sí? ¿Cuál tipos de contenidos hay? Pues tenemos imágenes, tenemos fotografías, tenemos entrevistas, tenemos videos, tenemos imágenes, tenemos, por ejemplo, infografías, tenemos cuentos, narraciones cortas. Entonces, bueno, ahí ya alguien ha participado. Entrevista, listo. Entonces, ¿en qué formato sería esa entrevista? También sería como la pregunta. Entonces, también si nos pueden colocar específicamente como dónde desarrollarían esa entrevista, por ejemplo, una entrevista en video o una entrevista en audio, simplemente colocar eso. Entonces, simplemente acá con una notica de cualquier color que no sea amarillo, vamos a ir colocando cada uno de los posibles contenidos que yo utilizaría para la historia que propuse para compartirla en cualquiera de estas redes sociales. ¿Sí? Si de pronto puedo hacer un artículo para la página web, para la página web de mi organización, pues acá aparece, ¿sí? Lady nos comenta podcast, listo Lady, pues lo puedes agregar acá, igual, pues no hay ningún problema, yo te lo agrego, te lo agrego acá, vamos a agregar el que puso Lady, podcast. Listo, muy bien, listo. Entonces aquí vamos viendo lo que nos va mostrando las personas. Entonces, listo, perfecto. Entonces, tenemos entrevista en video, tenemos videos, tenemos estados de WhatsApp, videos, supongo que se refiere a videos enviados mediante estados de WhatsApp, entrevistas para video, transmitir por Facebook. Listo, o sea, aquí hay una nueva opción, que también son los Facebook Live, que nos menciona la persona que utilizó la nota naranja. Tenemos artículo para página web, como los mencionaba anteriormente. Tenemos podcast, que nos mencionaba Lady en el chat. Tenemos videos de Instagram TV, que los videos de Instagram TV pues son los que aparecen en la sección de Instagram TV, de Instagram, que son un poquito más largos que los videos que aparecen normalmente en nuestra sección de Instagram. Entonces, pues tenemos acá diferentes opciones. Entonces, como podemos ver, estas historias se pueden expandir para aprovechar diferentes formatos, diferentes cápsulas radial, nos dice Jorge Quintero. Listo, vamos a incluirlo por acá. Cápsula radial. Me parece también una excelente recomendación. Listo. Audios de información. Hilos de Twitter, muy bien. Sí, señor, muy bien. Hilos de Twitter. Voy a colocarle otro color de pronto. Listo. Entonces, pues como podemos ver, como ustedes mismos lo han propuesto acá, tenemos una multiplicidad de formatos y de maneras en las cuales podemos compartir esas mismas historias que ya hemos visto. Por ejemplo, tenemos
Una noche cósmica, que era la que estábamos tomando de ejemplo, que si mal no recuerdo era sobre, ya les digo que la tengo acá anotada, era sobre el colectivo Chacana de Ipiales. Entonces, por ejemplo, acá en nuestra segunda actividad, pues podemos ver que nada más con esa historia del colectivo Chacana se podrían hacer entrevistas en video de los integrantes, se podían hacer pequeños estados de WhatsApp con esas entrevistas en formato de video, se podrían hacer un Facebook Live donde los integrantes, las personas que estuvieron esa noche en la que se formó el colectivo, pudieran hablar y contar un poquito más. Podría ser que esa historia de una noche cósmica de Chacana se pudiera convertir en un artículo para compartirlo en página web, pudiera ser también un podcast donde en diferentes series, en diferentes programas, se hable de los diferentes procesos que viene haciendo Chacana o que ha hecho desde su formación, audios de información sobre lo que viene haciendo Chacana, pues en formato de video nos permite hacer una gran cantidad de cosas también, pero pues lo importante también que reconozcan con esta actividad es que estos formatos no son excluyentes entre sí. Con una misma historia, que es lo que estamos viendo acá, yo puedo ampliar la información para utilizar todos estos formatos. De la misma historia de una noche cósmica, como lo estoy haciendo en el ejemplo, yo puedo obtener entrevistas en video, puedo tener artículos, puedo hacer un podcast, puedo hacer un video con texto, puedo hacer un hilo de Twitter, puedo hacer una cápsula radial. Y todo eso lo que me va a permitir es tener diferentes perspectivas, tener esas diferentes cámaras de las cuales yo le hablaba, de las cuales yo les hablaba, perdón, cuando estamos viendo una película. Entonces, con esas diferentes perspectivas, con esas diferentes tomas de una misma historia, lo que vamos a hacer es ampliarla. Lo que vamos a hacer es multiplicar la información que nosotros le estamos brindando a nuestro público a partir de esa historia y utilizando los diferentes formatos, las diferentes redes que tenemos acá. En la última actividad que proponía acá era pues como el ejemplo que ya hicimos. Entonces, no sé si de pronto alguna de las personas le gustaría participar en esta actividad para que tomemos como ejemplo su historia. Si alguien si me pueden decir por chat o puede tomar la palabra rápidamente. Si alguien está interesado en que realicemos el ejemplo acá con la historia que esa persona propuso, me pueden decir. Si no, pues tomamos algún ejemplo rápidamente. Yo. ¿Quién dice yo? Jorge Quintero. ¿Sí? Eh, listo, vale. Listo, Jorge. Entonces, si quieres, puedes tomar la palabra. Si es posible, me cuentas. Si no, pues por el chat mismo, no hay ningún problema. Si tienes problemas con el micrófono. ¿Me escuchan? Te escucho como un poquito lejos. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Sí? No sé si los demás alcanzan a escuchar a Jorge o soy solo yo. ¿Sonido? Yo también escucho muy lejos. Vale, sí, te escuchamos un poquito lejos, Jorge. Espera a ver. Si quieres nos puedes ¿Escuchan? comentar. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Un poquito más, ¿Mejor? Sí, un poquito mejor. ¿Me escuchan? Bueno, Sí, listo. listo. Entonces, Entonces, pues, ¿cómo es el señor, título de tu historia? cuando la tierra era de todos, resultó siendo de pocos. Cuando la tierra era de todos y resultó siendo de pocos. Listo. Entonces, ¿de qué se trata tu historia? ¿Nos puedes contar brevemente, por favor? Desplazamiento de comunidades por causa de la llegada de grupos ilegales, grupos alzados en armas. Listo, perfecto. Entonces, por ejemplo, si tú fueras a hacer un carrusel de historias de Instagram, ¿qué imágenes
¿qué, qué información crees que podríamos compartir? ¿Qué información sobre tu historia crees que podríamos incluir en un carrusel en un carrusel de historias? ¿Tú sabes qué es un carrusel de historias? Cifras, un poco, pero pues sería interesante que nos explicara también propias palabras porque no sabría cómo explicarlo Listo, realmente. vale. En este contexto, simplemente lo vamos a ver como una sucesión de imágenes. Si tú fueras a presentar como una sucesión de imágenes, simplemente de la historia que tú estás presentando, ¿qué tipo de imágenes te gustaría mostrar? ¿Qué tipo de fotografías o de información que apareciera en esas imágenes? Sería la pregunta más bien. Bueno, serían de dos tipos. Primero, imágenes de animales de la Amazonía, para que también la gente también entienda un poquito de qué animales están hablando en la historia. Y también de pronto algunas imágenes infográficas de cifras de desplazamientos de aquí de pronto el Guaviare o de Colombia, pues por todo el tema del conflicto. Listo, perfecto. Entonces, ¿dónde te gustaría que apareciera esta información? ¿A qué público te gustaría contarle sobre esta realidad? Bueno, pues la idea es que también utilizar un tema del recurso de los animales como para tener un tema de fábula, también para que los niños también entiendan, pues puedan también pues, leer ese tipo de contenido. Es decir, un contenido como para todo el público, pues para que todas las personas también de alguna manera entiendan de una manera distinta el tema del conflicto y pues cómo ha generado ese desplazamiento. Pues también entrando directamente en la piel de las personas, pues también a través del animal para que no sea un mensaje tan directo y pues también tan controversial que pues de alguna manera esos medios de comunicación también generan, pues digamos que uno no esté también tan libre de decir muchas palabras tan textuales pues por el tema de la seguridad en esos territorios. Entonces pues al utilizar estos animales pues es más el tema que todas las personas lo puedan leer, pues que no sea tan directo el mensaje también de alguna manera. Listo, listo, listo. Me parece una idea excelente, me parece una idea muy chévere y también es una perspectiva diferente, como tú bien lo dices, sobre la situación del desplazamiento durante el conflicto armado. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la historia cuando la tierra de todos y resultó siendo de pocos, y pues nos mencionaba Jorge que de pronto en una sucesión de imágenes, una de las perspectivas que podemos mostrar de esa historia son imágenes, imágenes de los animales que se ven afectados por esta realidad, para que las personas los conozcan y para que las personas sepan cuáles son estas especies. También tendríamos infografías, podríamos mostrar infografías que nos hablen sobre el desplazamiento y sobre las cifras de cómo esta realidad está afectando a las personas y a los animales en el entorno en el cual está situada nuestra historia. Asimismo, como nos contaba Jorge, que, que pues muchas veces es difícil tener información, de pronto tener acceso a una entrevista, pues una excelente manera tal vez de acceder un poco a esta historia sería mediante la narración de un cuento, la narración de una historia, como lo escuchábamos en la historia cuando leíamos en la primera actividad la historia de Jorge, una narración en la cual los animales tengan voz propia, los animales puedan narrar desde su propia perspectiva cuáles son esas situaciones que están pasando por el desplazamiento y por la presencia de grupos al margen de la ley. Entonces, para eso, de pronto podríamos hacer desde la radio un radioteatro, podemos hacer una representación de ese cuento, porque pues Jorge nos proponía primero que todo que esta historia se desarrollara a manera de cuento, pues para evitar tener algún conflicto y para poder presentar la historia desde una perspectiva diferente que le llegue a muchas más personas. Entonces, como les digo, ese cuento se puede transformar también en un dramatizado radial, en un radioteatro, en una pieza de podcast que la hagamos en varios episodios y que así podamos compartir poco a poco el cuento que estamos haciendo. Asimismo, pues ya nos mencionaba Jorge que pues hay muchas imágenes, muchas fotografías de personajes y animales que forman parte de esta historia, de entornos, de escenarios y de espacios de comunidades que forman parte y que se ven impactadas por esta realidad que nos describe la historia cuando la tierra de todos que resultó siendo de pocos. Entonces, pues acá ustedes pueden ver que desde una misma historia
se pueden obtener posiblemente diferentes perspectivas, diferentes formas de narrarla o de escribirla. Cuando igual tenemos claro el objetivo de que, como nos decía Jorge, queremos que nuestra historia llegue a la mayor cantidad posible de personas y que a su vez se convierta en un ejercicio narrativo para que las personas como que exploren un poquito la realidad de estos animales que de pronto no tienen la oportunidad de ser reconocidos tradicionalmente en los medios de comunicación. ¿Listo? Entonces, pues, muy chévere, muy interesante. Felicito a Jorge por proponernos esta historia tan interesante. Es muy chévere lo que propones y sería muy interesante que realmente se pudiera desarrollar este contenido desde su medio o desde su organización también para pues que lo podamos compartir en Somos Enlace, porque pues es una propuesta muy interesante este cuento y esta narración. Yo pues como lo vi ya un poquito elaborado, pues me imagino que ya se está trabajando en ello, porque pues veo que es algo un poquito ya elaborado, que es una idea un poquito fuerte, entonces yo creo que ya están trabajando en ella y pues asimismo motivarlos a todos a que de pronto hagamos un poquito este ejercicio de pensar cuál es mi historia, de pensar a quién le quiero llegar, de pensar cuál es mi objetivo, de pensar cuáles son mis personajes, un poquito antes de pasar a elaborarla y también de pensar en ese momento en los múltiples formatos que nos presentan las redes sociales para presentar esa historia, así como, pues como ya lo vimos con el ejemplo de Jorge. Listo, Jorge, que dice gracias a ustedes y claro, esa es la idea. Listo, Jorge, muchas gracias a ti nuevamente. Y pues continuamos muy rápido con las diapositivas. Entonces, ¿cuáles son mis plataformas? Pues ahí estábamos hablando previamente de la actividad de las plataformas y de las múltiples opciones que tenemos en las redes sociales. ¿Cuáles son las mías, las que yo utilizo? Pues la misma, creo que acabo de responder la pregunta yo mismo, pues ¿cuáles son las mías? Son precisamente las que yo utilizo cotidianamente, las que he venido alimentando y donde está esa comunidad que ya me conoce, donde están esas personas, donde yo sé que en mi comunidad utilizan esa red, donde yo sé que a partir de una publicación, por ejemplo en Facebook, puedo llegarle a las personas que viven en mi mismo barrio, por ejemplo, en mi misma comunidad, en mi mismo resguardo, pues entonces ahí es donde está la plataforma que yo utilizo, ahí es donde está la red. ¿Cuáles son las plataformas? Las plataformas son las que ya vimos, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, puede ser la página web, puede ser la emisora radial. Entonces, estas plataformas, lo importante es que reconozcamos que nuestro público está ahí, que nuestra comunidad está ahí, que las personas que nos escuchan están en esa plataforma. Entonces, pues es muy importante que tengamos claro al momento de construir nuestra historia cuáles son esas plataformas que realmente yo puedo utilizar. En el ejercicio, pues veíamos varias, veíamos todas las que utilizamos en la estrategia Somos Enlace, pero pues ya cada uno de ustedes como medio y como organización va a ir identificando o ya tiene identificado de pronto cuáles son las plataformas que más utilizan, si son fuertes en Facebook, si son fuertes en Instagram, en Twitter, si son fuertes en su página web o si conocen muchas más personas que interactúan con ustedes por dicho medio. ¿Listo? Entonces mi plataforma es básicamente eso. Voy a mencionar rápidamente estos tres conceptos para que pues, los sepamos diferenciar. El storytelling, la idea del storytelling es que se trata de contenido transmedial, como lo vemos acá en el centro de la imagen. El contenido transmedia quiere decir que es un contenido que, como ya lo mencionaba, se amplía con los diferentes formatos que nos permiten las redes sociales. El contenido transmedia es un contenido ampliado, es un contenido que está elaborado para aportar una historia en diferentes formatos. Está construido para funcionar en diferentes formatos. Por eso hacíamos ese ejercicio antes, porque desde un comienzo nuestro contenido debería estar planeado para que se desarrolle en los diferentes formatos que nosotros tenemos. Entonces, esa es la base de un contenido transmedia. Existen otros conceptos similares que los coloco acá para que no los confundamos, que son los que de pronto alguna vez lo van a escuchar en las redes sociales, en el contexto de las redes sociales, para que pues ya lo tengan claro de ahora en adelante. Y son la palabra cross media, que quiere decir de pronto un contenido que yo puedo utilizar en diferentes redes sociales. Yo tengo un contenido que me sirve para utilizarlo en Facebook y me sirve para utilizarlo también en Instagram, pero es básicamente el mismo contenido, quiere decir que ese es un contenido cross media. Me sirve para diferentes redes utilizar el mismo contenido. Y la palabra multimedia, a lo que nos va a hacer referencia, son a esos múltiples, precisamente a esos múltiples formatos
esas múltiples capacidades de presentar la información que tenemos. Entonces, si son videos, si son audios, si son imágenes en movimiento, todo eso forma parte de las capacidades que tenemos con el contenido multimedia. Son las múltiples opciones que tenemos de transformar el contenido a cualquier medio de comunicación. ¿Listo? Entonces, muy importante reconocer que no hay espectadores pasivos y también que existe lo que se llama la gamificación, que es básicamente intentar también a partir del storytelling que las personas vean esta información como un juego, que las personas construyan información jugando, participando en trivias, participando en juegos, participando en cualquier actividad que ustedes les puedan proponer que les brinde la oportunidad de obtener algún beneficio, de obtener alguna oportunidad directa. Así como cuando en un juego nosotros de pronto obtenemos algún logro al pasar algún nivel o al ganar alguna partida, pues asimismo la idea es que las personas sientan de parte de nosotros ese mismo logro de haber construido información o conocimiento con nosotros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues ya ahora les muestro un ejemplo. Listo, entonces vamos a hablar de lo técnico por fin, que pues básicamente voy a centrarme en un formato de los múltiples que podemos utilizar, pues ya en el ejercicio veíamos un poquito, mencionábamos más bien un poquito los formatos que podemos utilizar, lo que era un carrusel de imágenes, que es una asociación de imágenes en Facebook o en Instagram. En Instagram es donde utilizamos carruseles, podemos utilizar videos, que podemos utilizar audios, pero pues en este caso vamos a ver un poquito más acerca de las historias, que las historias pues son ese formato de corta duración que nos aparece actualmente en Facebook, en Instagram y que son similares a los estados que vemos en WhatsApp. Son pequeñas secciones de una cantidad determinada de segundos que nos permiten observar cierto contenido y pues tener acceso a él. Entonces pues acá les voy a colocar un video. Espero que, espero que el audio esté aceptable. Les estoy compartiendo en este momento el audio de mi computador, pero igualmente si no lo alcanzan a escuchar, me avisan. Entonces, este video simplemente es un recurso en el cual pueden ver cómo se utilizan las historias desde Instagram para las personas que utilicen Instagram. Entonces pueden ver las diferentes opciones. Igual ya eso lo voy a hacer en un momentico, en 5 minutos. Lo voy a hacer en vivo para que ustedes puedan ver como las múltiples opciones que presentan las historias. Es el formato de historias en Instagram y en Facebook. Pero pues en este video, que ya se los dejé en el chat para que lo puedan ver ustedes por su cuenta, se ven como las múltiples opciones que yo tengo, de pronto si no las alcanzo a mostrar, de cómo se pueden, cómo utilizar las historias, cómo se pueden editar y cómo se puede compartir esta información en las redes sociales. ¿Listo? Entonces, pues, esas historias se manejan tanto desde Instagram como desde Facebook para las personas que no hayan manejado antes este formato. Y pues, ya vamos a ver, como les decía, vamos a ver en vivo un ejemplo de cómo utilizar las historias. Entonces, pues acá estamos en el perfil de Instagram de Somos Enlace, de la otra juventud más específicamente, y podemos ver que acá en la parte de arribita nos aparecen las diferentes historias que otras personas han compartido. ¿Sí? Entonces, pues, por ejemplo, si yo quiero compartir una historia propia, tengo varias opciones. Puedo seleccionar directamente el archivo que quiero compartir desde mi celular, pues ya que Instagram se utiliza principalmente desde celulares. O puedo utilizar desde mi perfil, que es esta ventana que veo acá, esta pantalla que veo acá, utilizar esta flechita, esta cruz, perdón, que me aparece al lado de la foto de perfil. Entonces, si selecciono esa flechita que les muestro, me va a aparecer mi cámara. Pues en este caso no me aparece porque estoy utilizando un emulador y no un celular.
me va a aparecer mi cámara y va a aparecer la opción, las múltiples opciones que tengo para compartir historias. Entonces yo voy a seleccionar acá previamente una historia que ya tenemos elaborada. No sé si se alcanza a ver en toda la pantalla, si no lo voy a poner un poquito más pequeño. Acá, sí, creo que ahí encaja más. Listo, entonces como pueden ver, hay un formato específico de tamaño para las historias, son un poquito más alargadas que las publicaciones normales, entonces pues la información está distribuida de esa manera. La información está distribuida para que la información más importante o más destacable visual esté acá en la parte alta, y asimismo acá en la parte de abajo tenemos el texto para que las personas pues lo lean después de que se sientan atraídas un poco por la imagen. Entonces, pues es un formato vertical principalmente, pues no solo tenemos la opción de compartir imágenes en este formato, sino que también tenemos acá múltiples opciones adicionales. En este caso estamos hablando de la violencia basada en género y pues yo le puedo agregar acá una pequeña, por ejemplo, una pregunta, acá donde dice questions. Le puedo agregar una pregunta y esto me da la oportunidad de interactuar adicionalmente con el público que está viendo esta información. Entonces yo puedo acá colocar, ¿sabes qué es la violencia basada en el género? Entonces, bueno, entonces pues le podemos agregar acá una pregunta, la colocamos acá para que las personas puedan responderla. Y esta historia, cuando yo la publique y las personas empiecen a responderla acá donde dice escribe algo, las personas van a poder escribir su propia respuesta y me van a poder, y esa información me va a salir a mí en mi perfil de Instagram. Yo voy a poder saber qué están respondiendo las personas y así mismo interactuar con ellos. Entonces, esto es como un sticker y lo puedo desplazar a cualquier parte de la imagen que yo quiera. De pronto, si tengo algún espacio libre por acá o por acá, entonces lo puedo ir desplazando. Asimismo, existen diferentes como stickers adicionales que yo puedo utilizar para alimentar mi historia y también fondos, como los que están viendo aquí. Bien, con esto puedo yo modificar un poquito la historia que tengo. Eh, Estos son los mismos fondos. También hay más stickers. De pronto, si yo quiero colocar un hashtag, acá sí puedo, si quiero colocar somos enlace, también lo puedo hacer. Los hashtags son muy importantes si queremos de pronto buscar información específica de algún contenido que ya hemos compartido antes o que otras personas han compartido. Entonces, con los hashtags podemos acceder a esa información fácilmente. Si de pronto yo tengo este contenido con el hashtag Somos Enlace, si yo lo busco después con ese mismo hashtag, lo voy a encontrar entre las historias. Entonces, es muy importante que todos los contenidos, por ejemplo, que produzcamos en el contexto de Somos Enlace, lleven siempre ese hashtag para que todas las personas que estén interesadas en la estrategia puedan consultarlo. Asimismo, también puedo hacer encuestas. Puedo hacer esta misma pregunta. Esta misma pregunta la puedo copiar, perdón. La puedo copiar y utilizarla para mi encuesta. Quitar este. Acá lo borramos. Y acá tenemos la encuesta. Entonces, ¿sabe lo que es la violencia basada en el género? Y pues lo mismo, la podemos modificar. Estos stickers se pueden agrandar y se pueden también reducir. Yo no lo puedo hacer en el momento porque estoy desde un computador,
pero desde el celular con la pantalla táctil se puede fácilmente reducir todos los stickers que queramos colocar y cualquier información que queramos incluir. ¿Listo? Asimismo, también yo puedo agrandar o reducir el tamaño de cada una de las cosas. Acá con este selector de cada uno de los elementos. Y puedo finalmente, como en este caso no voy a utilizar nada de estas cosas, pues las voy a borrar y simplemente lo voy a compartir acá en el botón de acá abajo. Entonces, pues muy importante que acá le demos compartir en tu historia y también acá en donde dice Add to Highlights es como agregar a destacados y lo vamos a agregar también acá. Ya les voy a explicar este tema. También si yo tengo mi cuenta de Facebook conectada a Instagram, puedo fácilmente compartir mis historias simplemente dándole clic acá en compartir en el Facebook Fundación La Otra Juventud. Y ya esta historia que acabé de compartir me va a aparecer así mismo también en mi perfil de Facebook. Entonces, ¿dónde va a aparecer la historia? Acá, como les mencionaba en la parte de arribita, donde aparecen las historias de las demás personas. Acá vemos una historia de Viva. Entonces, le damos acá en tu historia y acá nos aparece de inmediato. ¿Sí? Si tuviera varias historias, pues ahí irían pasando. Entonces, yo puedo compartir varias imágenes como historia, como les voy a mostrar aquí rápidamente. Voy de nuevo acá. Pues, bueno, lo que le mencionaba de las historias destacadas es que acá en esta partecita de arriba me aparece un grupo de historias que son destacadas. Estas historias destacadas son básicamente carpetas donde puedo guardar todas las historias que yo vaya publicando. Entonces, por ejemplo, como esta la guardé en Somos Enlace, me va a aparecer acá al final, después de cada una de las historias que guardé. Pues ahí ya la pasé muy rápido, pero aquí podemos ver que aquí me aparece y cada una de las historias. Entonces acá arribita, en este signo más, en las cuentas de Instagram, nos va a aparecer la opción de crear una historia destacada y acá yo voy a poderla crear fácilmente seleccionando las historias que quiero guardar y colocándole un título, acá abajito. Listo. En el caso de Facebook, vamos a ir rápidamente a Facebook, que es bastante similar. No sé si ahí se alcanza a ver. Vamos a moverlo un poquito. Listo. Entonces, en Facebook lo mismo. Si están usando la aplicación desde el celular, es mucho más fácil realizar este proceso desde el celular. Entonces, entro desde el home, desde la primera pantalla de la aplicación, entro a mi página y aquí en la parte de abajo, después de ver el nombre el nombre de mi página, me va a aparecer la opción para crear la publicación, para crear publicaciones. Y también puedo hacerlo, como mismo como en Instagram, veíamos que le dábamos clic a la cruz. Acá en Facebook vamos a hacer lo mismo. Le vamos a dar clic a la cruz que nos aparece en nuestra foto de perfil. Y esto nos va a dar la opción acá de crear historia. Entonces, lo mismo, yo puedo acá compartir la historia y como pueden ver, acá me queda perfecta por lo que tiene el formato. Acá pues Facebook también me permite agregar algunos stickers también que puedo eliminar fácilmente y también pues tengo acceso a las mismas opciones que tenía en Instagram, de pronto colocar una ubicación, colocar una hora, colocar un GIF, colocar un evento, un link para que donen hacia mi organización, también se puede hacer. Entonces, pues como ustedes pueden ver, las historias presentan una gran cantidad de opciones. Le voy a dar compartir y ya me va a aparecer simplemente en las historias que aparecen acá en nuestro perfil de Facebook. ¿Listo? ¿Por qué hablar específicamente de las historias, del formato de historias si hay tantos otros? Pues porque el formato de historias es
el que más nos permite tener como una interacción adicional con los usuarios y también compartir diferentes tipos de comunicación. Acá les voy a mostrar muy rápidamente cómo desde Instagram se puede explorar una historia usando diferentes formatos, como es la idea central del storytelling. Entonces, acá tenemos una narración, un texto que hicieron los compañeros de la Escuela de Medios 5 Millas, que está presentado en 3 formatos diferentes dentro de la red Instagram. Entonces, estos 3 formatos nos permiten tener 3 perspectivas diferentes de la historia, que se titula Memorias de una lucha por la vivienda digna en el barrio Nuevo Chile. Entonces, esta es la historia de un proceso de vivienda que se dio en un barrio del sur de la ciudad de Bogotá, de la construcción de ese barrio y de cómo las personas se fueron asentando en ese lugar y haciéndolo oficialmente un barrio, poco a poco con sus propias manos. Entonces, por ejemplo, tenemos, como ya les mencionaba, el formato de carrusel, el formato de las imágenes sucesivas, lo vamos a ver acá a continuación. Entonces, en este formato, como lo veíamos en el ejemplo que hicimos con Jorge, podemos colocar tanto imágenes como información tipo infografía. Entonces, en el caso acá que tenemos de este carrusel, tenemos primero que todo una frase que nos habla del contexto de la historia, de lo que va a desarrollar la historia. Ya eran libres y podían regresar a ese pedacito de tierra que tanto lucharon. Entonces nos están hablando de personas que lucharon por un territorio específicamente. Y esto ya nos va a ir llamando la atención y nos va a ir hablando un poquito de la historia. Entonces, la idea de los carruseles de imágenes es que podamos en diferentes fotografías o en diferentes imágenes elaboradas poder ir poco a poco brindando la información a las personas que están viendo nuestro contenido. Entonces, aquí abrimos con un título interesante y esta imagen, que igual es una imagen completa que se va haciendo parte por parte. Ustedes pueden ver que la imagen tiene una sucesión. Acá empezamos con una línea negra, pero a continuación tenemos la siguiente parte de la siguiente imagen que vamos a ver. Entonces nos da como más clara la idea de que es una pieza sucesiva, de que es una pieza que continúa, pero que es larguita. Y eso pues nos va a ayudar a que las personas despierten el interés en seguirla viendo. Entonces, si pasamos a la segunda pieza, la imagen continúa, la imagen se continúa desarrollando atrás de nosotros, pero acá tenemos más información. Como les decía en el ejercicio que hicimos con Jorge, se podría colocar información infográfica, por ejemplo, en el caso de él, de las especies afectadas o cifras sobre el desplazamiento forzado, sobre esta afectación a las personas. Y en este caso nos están colocando algunos datos sobre la historia de la cual se está hablando, sobre en qué año está ubicada el hecho central de la historia y sobre la situación actual de las personas que habitan ese territorio. Nicolás, la clase se termina en 5 minutos. Exactamente. Solo termino con este ejemplo y ya finalizamos para que pues tengan el espacio de descansar y luego acceder al siguiente taller. ¿Listo? Entonces, pues no se preocupen, no me voy a alargar mucho más, sino simplemente les voy a mostrar este ejemplo y ya finalizamos este taller. ¿Listo? Entonces, continúo. Entonces, acá tenemos en la segunda imagen más datos infográficos que nos hablan de la historia que estamos desarrollando. Hay casi 100.000 habitantes de calle en Bogotá, datos de contexto, datos que nos sitúan en la realidad que estamos hablando. Continúa la imagen en el fondo, como les he venido hablando, y también nos presentan nuevos datos sobre la situación de la población, de la vivienda para la población colombiana, o de cómo el sector privado ha afectado también el desarrollo de la construcción de viviendas en la ciudad. Entonces, como pueden ver, esta pieza carrusel de imágenes nos presenta en diferentes imágenes que terminan siendo una sola pieza larga, elaborada para que se presente en diferentes pequeñas piezas. Nos termina mostrando datos infográficos o datos de información de contexto que nos van a dar mucho más interés a nuestra historia, que nos va a dar la oportunidad de reconocer por qué es importante nuestra historia y por qué es importante elaborar esta historia que estamos realizando. Las personas se están viendo afectadas por una realidad y nosotros estamos abordando esa realidad desde esta manera de contar las historias. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, este formato de carrusel. Presentar una infografía de una manera que resulte atractiva y que resulte interesante para las personas que nos están viendo. Entonces, pues aquí vemos la historia en formato carrusel, igual les mostraba, y acá tenemos la misma historia,
el mismo contenido sobre no el mismo contenido, sino la misma historia, un contenido diferente. Tenemos un video corto, en el cual nos Yo hablan dije, este y es el sitio podemos mío. Yo ver casi el de los rostro primeros de que las llegué, personas porque que forman yo parte de una ese vez le tomé territorio. fotos y eso Podemos tenemos escuchar sus voces, fotos ahí en el podemos ver computador, en el archivo. fotografías, podemos saber Eso cómo aquí no hablan, había baños, quiénes no había son, agua, no como había les nada, decía, absolutamente nada. las particularidades que tienen sus rostros. Cuando nosotros estamos El viendo un progreso rostro va humano, haciendo perder la sentimos unidad mucha más empatía por en la lo que medida nos que se está van teniendo contando las esa cosas, en la persona. medida que se va Entonces es construyendo muy la casa, en la importante medida que explorar va la progresando perspectiva el barrio, de las se personas que nos están va perdiendo narrando, la de las unidad, es un personas que nos algo están muy contando las característico. historias. Todo Entonces el mundo acá en estaba este preparado video que la policía nos iba a muestran llegar, que imágenes, hacíamos nos muestran resistencia, nos sacaban a fotografías, nos garrote. muestra la voz propia de esas personas que formaron parte del proceso para crear el barrio Nuevo Chile. Asimismo, como en el carrusel que les mostraba antes, veíamos cifras de contexto y datos que nos permiten reconocer la importancia de ese reportaje. Aquí vemos las personas que forman parte de esa historia. Aquí vemos a las personas que le dan Yo voz y dije, que este es el sitio le mío. dan Yo casi de realmente los primeros que llegué, porque un yo contexto una a vez esa le tomé historia. fotos y eso. ¿Listo? Entonces, en la última perspectiva que tenemos, perdón, me pasé, vemos una biografía que acá la podemos leer. Yo soy Omar Pacheco, comunicador social y periodista de profesión, estudiante de Antropología y Maestría de Ciencias Sociales de la Universidad de Caldas. Ingresé a la escuela porque no tenía mucho conocimiento alrededor del periodismo y me he enfocado en otras ramas de comunicación. Quise profundizar a partir de allí. Entonces, acá podemos ver la voz propia de una de las personas que formó parte en la construcción de ese reportaje. Entonces, tenemos una perspectiva más. Tenemos a las personas que forman parte de la historia, tenemos los datos de contexto que nos permiten reconocer quiénes son las personas, cuál es la importancia de esta historia, y tenemos también la imagen, tenemos la imagen y la voz de la persona que elaboró ese reportaje, de la persona que vio la importancia en esa realidad y que nos quiso contar. Esa persona también nos habla un poco de cuál es el sentido de crear esas historias. En este caso, sin comillas, es una escuela de medios. Entonces es muy importante resaltar que este proceso de construcción de recopilaciones, de un proceso de vivienda, se da en el desarrollo del trabajo periodístico de una persona que está estudiando, de una persona que se está formando en el periodismo, y por eso también es muy importante reconocer este reportaje. Entonces, también el hecho de tener la voz y tener la participación de las personas que elaboran las piezas, de las personas que están detrás de la construcción de las piezas de información, también es muy importante para tener una perspectiva adicional. Como ya lo he mencionado, creo que esta es la tercera vez que lo menciono, es como tener diferentes cámaras, es como tener diferentes perspectivas de una misma realidad, y pues con este ejemplo creo que lo vemos más directamente. En carrusel, en video y en biografía, diferentes perspectivas, primero que todo de la realidad, como lo veíamos en el carrusel, de las personas que forman parte de la historia, es decir, de los protagonistas, y de las personas que están detrás de la construcción de esa historia. Son algunas de las tres perspectivas que podemos abordar usando la narración y el storytelling en las redes sociales. Y pues, como ya mencionaba, la gamificación, que es básicamente jugar con el espectador, jugar con la información, brindarle un logro a partir de una pieza de información que yo le estoy comunicando, es también muy importante para reconocer que ese espectador es un personaje activo en nuestra producción de contenido. Entonces, por ejemplo, acá les compartí una pequeña pieza que hicimos en el desarrollo de la campaña, en el cual hicimos algunas preguntas para desmitificar algunas realidades o algunos mitos, valga la redundancia, que se dieron en el contexto de la pandemia del COVID-19. Entonces, pues acá simplemente elaboramos una historia, todos esos son formatos de historia, por eso son alargaditos, como los que les mostraba antes. Y en estas historias, pues colocamos primero una pregunta, después acá está el sticker de encuesta, verdadero o falso, y las personas pueden interactuar y simplemente darse cuenta si realmente están ante un mito o ante una realidad. En la siguiente historia, pues les colocamos la respuesta verdadera, lo que, lo que propusimos inicialmente con la pregunta. Entonces las personas ahí pues pueden saber si con su respuesta estuvieron acertados o si fallaron. Y eso les da una sensación de que tuvieran algún logro. Si estoy acertado, pues quiere decir que estoy informado sobre el tema. Si fallé, si le di a falso y no era falso,
pues también quiere decir que he aprendido algo nuevo, he descubierto información. Entonces, por eso la gamificación siempre es importante, que las personas tengan una noción más clara de que están recibiendo una información. Acá les preguntamos, ¿has escuchado alguna de estas frases durante la pandemia? Ponte a prueba. El COVID-19 únicamente le puede dar a personas mayores de 75 años o más. ¿Verdadero o falso? Entonces, pues, la siguiente pestaña con la información, todas las personas pueden contagiarse, aunque se ha visto que en personas con asma, diabetes o enfermedades cardiovasculares pueden enfermarse severamente con el virus. Entonces, en este caso, era falso. Y pues bueno, simplemente me gustaría recordarles lo que ya he mencionado constantemente, pues que el storytelling funciona para la acción social y para que nosotros podamos diseñar proyectos, educar a las personas, poder compartir información de forma interesante, como ya veíamos en lo de los mitos. Eso también forma parte de una pequeña intención de educación, de una pequeña intención de mostrar información veraz y de desmitificar historias falsas que de pronto hay en nuestra comunidad. Entonces, el storytelling nos sirve para educar, nos sirve para dar voz y protagonismo a personas que forman parte de nuestra comunidad o a nosotros mismos, nos sirve para participar de la democracia informativa que hay en las redes, o sea, para tener participación donde antes no teníamos, y asimismo para generar confianza y transparencia sobre lo que nosotros estamos realizando como organizaciones, para demostrarle a las personas que nosotros tenemos un trabajo constante y para demostrar a las personas que nosotros estamos en un tema. De pronto algún día podemos atraer a alguien interesado en lo mismo que nosotros, ya seamos una organización, un medio o una persona que está interesada en cierto tema. Asimismo podemos generar confianza y transparencia sobre lo que hacemos y también, muy importante, es sensibilizar y promover nuestros valores como organización, nuestros valores como personas, o cualquier valor que queramos promover de cuidado, de prevención o de cualquier otro valor que nos interese a nosotros como organización para nuestra comunidad. Listo, pues ya con esto hemos finalizado el taller para que no nos extendamos tanto. Les pido perdón a los que de pronto les extendí un poco el horario, pero pues traté de no alargarme mucho. Sí, David, dale, no hay problema. Si quieres, Eso. bueno, entonces, muchas gracias también a ti y gracias por quienes se quedaron. Entendemos que ahí en el cronograma teníamos hasta las 12 y nos alargamos 40 minutos, pero bueno, espero que haya sido de mucho aprendizaje para ustedes. Antes de cerrar, me gustaría pedirles el favor, quienes todavía están conectados y conectadas, si es posible, activar sus cámaras para tomar la foto del grupo del taller y ya con esto cerramos. Entonces, si es posible, van ahí activando, solamente si es posible, por favor, y tomamos la foto para dejar el pantallas. Entonces, ya aquí estoy viendo a Davidson, estoy viendo a Nicolás, muchas gracias. Yo les aviso cuando las vaya a tomar para que todavía no desgasten su sonrisa. Ya, muy bien, ya veo a Melissa, a Daniel, muchas gracias. Espérenme un segundo, ya aquí la voy a tomar. Eso, David también ya la aprendió. Ay, yo no la he aprendido, pero... Aquí está cargando la mía. Listo, eso, peínense si quieren. Vale, entonces lo voy a tomar, yo les aviso para que tengan ahí su sonrisa unos 3 segunditos. ¿Listo? Sonrían a la 1, a las 2 y a las... Sonrían. Listo, bien, perfecto. Entonces, muchas gracias a ustedes por quedarse, por participar. Recuerden que quienes no hayan llenado la asistencia es importante diligenciarla. Ahí en el grupo les pusimos el enlace y nos vemos entonces a las 2:30 para el taller de distanciamiento social. Bueno, que almuercen muy rico, que tengan buena tarde y nos vemos más tardecito, ¿vale? Muchas gracias, David, y que estén muy bien. Listo, muchas gracias a todos por participar y pues están invitados